Ahora sí que el Espíritu de Dios nos hable, nos enseñe esta tarde. Le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan en este momento en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus hogares. Bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Primera de Juan capítulo 5 y nuestro tema de hoy, vida de vencedores. Primera de Juan capítulo 5. Una cosa es vencer en algunas luchas diarias que nosotros tenemos en nuestra vida y otra cosa es tener una vida de vencedores. Una persona desdichada, infeliz o hasta mediocre en su vida en cualquier momento puede llegar a tener momentos de victoria, momentos de triunfo y después seguir otra vez con su vida desdichada, infeliz y mediocre. Una persona con vida de vencedor es aquella que a pesar de la derrota, a pesar del fracaso, siempre mantiene una actitud de victorioso. Una persona que tiene momentos de victoria simplemente es eso. Hay momentos en nuestra vida, todos en algún momento tenemos momentos de triunfo, momentos de victoria, pero igual después seguimos aparentando siendo unos derrotados. Pablo es un ejemplo de ello. Pablo nos enseña cómo ser un hombre victorioso. Una persona que tiene una vida de victoria es aquel que a pesar de sus fracasos, a pesar de sus derrotas, siempre su actitud será de victorioso. Miremos ahí en 2 de Corintios 4:8 y después volvemos a 1 de Juan. Segunda de Corintios 4:8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo era un varón victorioso que él decía, puedo estar derribado, mas no destruido. Me pudieron haber ganado esta batalla, mas no la guerra. Siempre él mantenía una actitud de victorioso. Por lo tanto, una persona con una vida de vencedor no es aquel que no fracasa, no es aquel que nunca ha caído, sino aquel que su actitud siempre será de vencedor. A pesar de las derrotas, a pesar de los fracasos, siempre su actitud lo hará ver como un vencedor. Tanto que muchas personas consideran que nunca ha tenido un fracaso, porque siempre lo ven con esa misma actitud. Siempre piensan que él nunca ha sido derrotado. Pero Pablo, ¿qué es lo que dice? Yo podré estar derribado, pero nunca destruido. Siempre con una actitud de victorioso, siempre con una actitud de triunfador. ¿Cómo tener una vida entonces de vencedor? Es lo que vamos a mirar a través de lo que nos enseña Pablo, o Juan, ahí en 1 de Juan, capítulo 5. 10 puntos importantes de cómo tener una vida de vencedor. Primero, siendo nacidos de Dios. Para esto es necesario creer en Cristo. Miremos ahí en el versículo 1 de 1 de Juan capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree en Cristo es hijo de Dios. Y si yo creo en Cristo, dijimos en algunas ocasiones, me debo parecer a Él, y Cristo siempre ha sido un vencedor. Y si Cristo es un vencedor, y si Jehová es un vencedor, si yo soy hijo de Jehová y soy hermano de Cristo, vengo entonces de una descendencia de vencedores. Y debo creerme un vencedor. ¿Cómo tener una vida de vencedor? Creyendo en Cristo, aceptando ser hijo de Dios. Todo hijo de Dios es vencedor. Todo hermano de Jesucristo es un vencedor. Segundo, amando a Dios y sus mandamientos. Cuando nosotros amamos las normas, nos convertimos en triunfadores. En la vida, todo está regulado por normas. La vida está compuesta por normas. Las normas nos permiten vivir en orden, y solamente una vida de orden es lo que nos hace ser unos victoriosos. Ahí en el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios.
y guardamos sus mandamientos. No solo se trata de amar a Dios. ¿Qué es lo que demuestra que yo ame a Dios? Cuando yo guardo sus mandamientos. ¿Qué es lo que demuestra que un hijo ame a sus padres? Cuando le obedece. Porque muchas veces nosotros decimos amar a nuestros padres, pero no nos gusta obedecer. La palabra dice que una forma de manifestar nuestro amor hacia alguien, en especial a Dios y a nuestros padres, es si le obedecemos, es si guardamos sus mandamientos. Pero guardar los mandamientos no significa simplemente someterse a otra persona. Guardar los mandamientos significa que yo acepto esas normas porque sé que con ellas voy a triunfar. Si tú tienes una empresa y quieres ser un victorioso, quieres ser un vencedor en esa empresa, debes acatar las normas que el Estado y que las normas de contabilidad exigen para que tú puedas salir un victorioso. Cualquier área de nuestra vida en la que nosotros queremos ser vencedores, lo primero que tenemos que aprender es ¿qué entonces? A obedecer. Si tú quieres triunfar, tienes que obedecer. Si tú quieres nunca tener un accidente en tu automóvil, en la moto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Obedecer. Obedecer las normas. Cuando yo obedezco las normas, entonces evito cualquier tipo de accidente, cualquier tipo de dificultad. Si yo obedezco las normas en cualquier área de nuestras vidas, fácilmente llego a ser una persona vencedora. El amor a Jehová se lo demuestra bajo la obediencia. El amor a nuestros padres, ¿en qué se lo conoce entonces? Igual, en la obediencia. Yo no puedo decir que amo mi empresa cuando yo no me acojo a las normas. ¿Cuál norma puede ser en tu empresa donde tú trabajas? El horario, el cumplir con algunos requerimientos. Y si tú amas esa empresa, entonces tú cumples con lo que esa empresa determina. El amor dice entonces que se manifiesta a través de la obediencia. Si tú y yo decimos que amamos a Jehová, lo tenemos que demostrar a través de su obediencia, a través de la obediencia de sus mandamientos. Tercero, viviendo los mandamientos como medios de progreso, mirando que cada mandamiento me permite escalafonar, que cada mandamiento me permite triunfar en la vida. Si yo veo los mandamientos como un medio que me permite progresar, entonces yo los voy a cumplir. Pero cuando yo miro los mandamientos como algo gravoso, cuando yo miro los mandamientos como una carga, ¿quién los obedece? Nadie. Y si los obedece, ¿cómo los obedece? De mala gana. Y por eso es que no llega tampoco a triunfar. Miremos ahí en el versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, ¿qué aclara ahí? No son gravosos. Sus mandamientos no son una carga. Sus mandamientos son algo benéfico para nuestra vida. Por lo tanto, yo tengo que aprender a ver los mandamientos, las ordenanzas, las normas, no como algo gravoso, no como una carga, no porque me quieran molestar la vida. Yo tengo que aprender a ver las normas, los mandamientos, como ese medio que me permite avanzar, crecer, desarrollar. Toda empresa, todo hogar, toda iglesia, toda institución que quiera crecer, ¿qué debe tener? Normas. Y yo debo aprender a amar esas normas. Cuando yo amo esas normas, las veo como algo importante. ¿Y cómo llego a amar las normas? Cuando yo considero que las normas es lo que me permite crecer. Cuando yo entiendo que las normas es lo que me hace avanzar y no estancarme, y que las cosas salgan bien, entonces yo amo las normas. ¿Sabes por qué a muchas personas nos disgustan las normas? Porque nosotros no estamos pensando más allá. Aquí mismo en la iglesia, cuando alguien le dice tiene que hacer esto y esto y esto, no le gusta, no le molesta. ¿Y sabes por qué? Porque no entiende que hace parte del crecimiento de la iglesia. Si tú amas la iglesia y tú quieres verla crecer, debo amar esas normas. Si tú amas tu hogar y tú lo quieres ver perfecto y tú lo quieres ver crecer, debes amar esas normas. Si tú quieres ver que tu empresa crezca, debes amar. No solamente es cuestión de tener normas, porque tú en tu empresa puedes tener normas, pero si no amas el resultado de esas normas, las vas a ver como gravosas.
Jesucristo a través de Juan nos da la clave. Dice, ustedes no vean las normas como algo gravoso, como una carga, como algo por molestarles. En últimas, en palabras nuestras, lo que el apóstol está diciendo, las normas no son para molestarte la vida, las normas son para que las cosas funcionen bien y crezcan. Todo negocio desorganizado, ¿qué futuro le espera? La quiebra. Nosotros hablamos de dos tipos de negocios en la sociedad. Hablamos de negocios organizados y de negocios no organizados. Los organizados, aquellos que están registrados, aquellos que el Estado les obliga a cumplir con algunas normas, y los otros negocios que son informales. Vende chitos ahí en la esquina, vende dulces por allá en el estadio. Son negocios informales que, si tú miras, pasan años y años y años. ¿Y cómo están esos negocios? Igual, el mismo carrito, los mismos dulces, las mismas cosas, porque total no tiene ninguna norma. No es organizado. Por eso se llama comercio ¿cómo? Desorganizado. Y el que está afiliado a una cámara, el que tiene unas normas contables, ¿cómo le llamamos? Negocios organizados. Y solamente las normas nos llevan a eso. Las normas nos llevan a tener una vida organizada y una vida de éxito. No importa qué es lo que tú hagas, por muy pequeño que sea, debes implementarle normas, pero no las veas como una carga, no las veas como algo gravoso, véelas como el medio que te permitirá crecer. Si aquí en la iglesia hay normas, no las veas como una carga, míralas como eso que te va a permitir crecer y que va a permitir que nuestra iglesia crezca. Cuarto, teniendo mentalidad de vencedor, que es nuestra fe. Ahí en el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. ¿Qué es lo que dice que vence al mundo? Nuestra fe. La fe es lo que hace vencer al mundo. Y cuando estamos hablando de fe, estamos hablando de esa manera de pensar. Recuerda que tú eres lo que piensas. Si tú piensas que puedes, eso es tu fe. Por lo tanto, lo vas a lograr. Si tú piensas que no puedes, que no eres capaz, eso es tu fe, eso es lo que tú crees, por lo tanto nunca lo vas a lograr. Cuando estamos hablando de fe, no estamos hablando solo de poner las manos al cielo, estamos hablando de esa manera de hablar que nosotros tenemos. Y la fe puede ser tanto positiva como negativa. Si tú piensas que todo te va a ir mal, ¿cómo te va a ir? Mal, porque eso es tu fe, eso es lo que tú crees. Hay personas que siempre piensan en eso, creen que cada vez que sale a la calle algo malo le va a pasar, ¿y cómo les va? Mal. Porque eso es su fe, eso es lo que cree. Por lo tanto, dice que es la fe lo que vence al mundo, es mi manera de pensar. Si tú y yo tenemos una manera de pensar vencedores, vamos a vencer. Para tener una vida de vencedor se necesita tener pensamientos de vencedores. Tú no puedes tener una vida de vencedor con pensamientos de perdedor. Si tú no amas las normas, tienes pensamientos de perdedor, porque sin normas no vas a avanzar en ninguna parte. En el colegio, en la universidad, en la calle misma hay normas. En la calle hay normas. La vida se compone de normas. Y por eso dice Juan, debo ver las normas no como algo gravoso, sino como algo bueno para nuestra vida, bueno para progresar, bueno para ser vencedores. Pero debo aprender a cumplirlas. Quinto, creyendo que Cristo es Hijo de Dios. Ahí en el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y hace una pregunta interesante. ¿Quién es el que vence al mundo? Según ese versículo, ¿quién? El que cree en que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el que vence al mundo. Nosotros queremos vencer al mundo y el mundo no se necesita derrotar a los de allá afuera, no, vencer al mundo, vencer esa timidez, vencer esos prejuicios, vencer aquello que me impide ser un vencedor. Dice que hay un solo tipo de personas que es capaz de vencer al mundo. ¿Quién? Aquel que cree que Jesús
es hijo de Dios. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, ya puedes considerarte un vencedor, una vencedora. Pero debo creerlo, porque Cristo es un vencedor, porque Dios es un vencedor. Y nos está dando la fórmula. Si tú quieres vencer al mundo, debes creer que Jesús es Hijo de Dios. Si tú ya crees que Jesús es Hijo de Dios, significa que tú te acoges a las normas, que tú eres una persona que cumple esos mandamientos, y por lo tanto, ¿en qué nos convierte? En vencedores. ¿Amén? Vencedores. Porque todo aquel que es hijo de Dios debe creerse vencedor. No solamente pensar que es un vencedor, creer que es un vencedor, vivir como un vencedor. Pero muchas veces, aunque conociendo de Cristo hace muchos años, muchas personas viven como fracasados, en lugar de vivir como un vencedor. Debo vivir como un vencedor. Y un vencedor es aquel que está acostumbrado, no a que las cosas le salgan siempre bien, porque de lo contrario no sería un vencedor. Si todas las cosas le salen bien, simplemente por salirle, no ha vencido a nadie. ¿Vencedor viene de qué? De vencer. ¿A quién has vencido? Si no has vencido nada, pero hay muchas cosas que yo tengo que vencer. ¿Qué cosas puedo vencer en mí? La pereza, la apatía, el desgano. ¿Cuántas cosas hay en nosotros que no nos impide o que nos impide tener una vida de vencedores? Hay muchos que viven fracasados. ¿Por qué? Porque su manera de pensar es esa. Es pereza, es mediocre, hace las cosas a medias. Obviamente, una persona que hace las cosas a medias y que la pereza le gana, ¿será un vencedor? No, siempre será un fracasado. Siempre va a ser un fracasado. Pablo nos enseña a ser vencedores y Jesús nos enseña a ser un vencedor. Y dice que si tú y yo queremos vencer al mundo, debemos creer en que Jesús es el Hijo de Dios. Y si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, ya estoy preparado para vencer al mundo. Ahora, eso no quiere decir que yo no tenga que hacer nada. Simplemente lo que tengo es el aval, el respaldo de Dios para lo que nosotros podamos hacer, para lo que nosotros podamos creer. Sexto, creyendo que somos salvos. Versículos 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Mira que nos está hablando de algo importante. Dice que el que puede vencer al mundo es aquel que cree en que Jesús es el Hijo de Dios. Porque Jesús tiene la salvación para nosotros. ¿Qué tiene que ver eso entonces con ser vencedores? Que yo crea en Dios me convierte en un vencedor. Que yo crea en que Jesús es el Hijo de Dios me convierte, dice, en un vencedor. ¿Por qué? Porque Jesús es el que tiene la llave para la salvación. Cuando alguien cree que todo lo tiene y que nada le hace falta, se convierte en un victorioso, porque no hay nada que lo pueda derrotar. ¿Sabes? Algunos criminales, ellos prefieren que sus miembros no tengan familia, porque si ellos no tienen familia, se convierten en alguien peligroso. ¿Y sabes por qué? Porque no tiene nada con que lo puedan amenazar, porque él no tiene nada que perder. Cuando una persona considera que nada tiene que perder, se convierte en alguien peligroso. ¿Por qué es tan difícil ganarle y pelear con una persona loca, con una persona demente? Porque él nada tiene que perder. Mientras que nosotros cuando nos enfrentamos a él, lo hacemos pensando en que no nos vaya a dañar. Y como nosotros estamos preocupados de que no nos vaya a dañar, ¿eso en qué se convierte en nosotros? En nuestra debilidad. El otro como no tiene temor de nada, el otro como no tiene nada que perder, por eso se vuelve tan peligroso. Y dice que un cristiano se vuelve peligroso cuando cree que nada tiene que perder, porque con Cristo ya es salvo. Por eso, si yo quiero ganarle al mundo, debo creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el que me ha dado la salvación. Cuando yo considero que soy salvo por la sangre de Cristo, entonces no le debo temer al mundo. Miremos ahí un ejemplo en Filipenses 1:21 y después volvemos donde estamos.
Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué dice que es? Ganancia. ¿Por qué lado perdía a Pablo? Por ninguno. Porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que si estoy aquí en la vida gano porque le sirvo a Cristo y si me muero gano porque para mí también eso es ganancia. Era una especie de loco que nadie le podía ganar. Cuando una persona no tiene nada que perder, entonces se vuelve más efectiva en lo que hace. Total, nada tiene que perder. ¿Qué cosa lo puede atemorizar? Nada. Por eso es que dice, si podemos ganar, dice, tú puedes ser un victorioso y le puedes ganar al mundo siempre y cuando creas que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el que te ha dado la salvación. En el momento en que yo esté convencido de que Jesús es el que me ha dado la salvación, y si yo me considero ya salvo, entonces ¿a qué le tengo miedo? A nada. Pablo por eso no le tenía miedo a nada. Pablo él sabía que ya era salvo, y por lo tanto él ¿qué dice? Si yo muero, me da igual. Porque total, yo ya soy salvo. Para mí morir es ganancia. Yo no tengo nada que perder. Pablo no tenía nada que perder. Y cuando yo considero eso, entonces me vuelvo una persona victoriosa. Cuando considero que todo lo tengo, cuando considero que soy un victorioso, cuando considero que con Cristo nada me hace falta. Si tú crees que con Cristo todo lo tienes, ¿qué te puede ofrecer el mundo para conquistarte? Nada. Por eso es tan importante creer que con Cristo lo tengo todo. No sé si a ti te ha pasado, cuando te invitan a una reunión de alguien muy importante y que tiene mucho dinero y tú tienes que llevar un regalo, ¿en qué problema estás metido? ¿Cuál es tu pregunta de rigor? Pero, ¿qué le regalo? Si él tiene todo. ¿Qué le llevo? Si él tiene todo. Y si tú te consideras un hijo de Dios, dice que ya lo tienes todo, que nada te hace falta. Por lo tanto, ¿qué te puede ofrecer el mundo? Y el mundo se pondría a pensar en eso mismo. Bueno, yo quiero conquistar a esta niña, a este niño, pero ¿qué le ofrezco? Si dice que ella lo tiene todo. Por eso Pablo era un vencedor. Pablo, ¿qué es lo que decía? Yo con Cristo lo tengo todo. Y si tú consideras que con Cristo lo tienes todo, ya has vencido ¿a quién? Al mundo. Por eso es que, si miramos la relación que va teniendo allí, dice que tú eres un vencedor, que tú vences al mundo siempre y cuando creas que Jesús es el Hijo de Dios y creas que Jesús te ha dado ya la salvación y creas que con Cristo lo tienes todo. Si tú crees que con Cristo lo tienes todo, el mundo no te puede ofrecer nada. Es más, aún en nuestra felicidad, podrá ser el hombre más chusco, la mujer más bonita allá en el mundo, que nos ofrezca felicidad, nosotros ¿qué podemos decir? Yo con Cristo lo tengo todo. Con Cristo soy feliz. Con Cristo Él llena mi corazón. ¿Qué me puede ofrecer? ¿Qué me puede ofrecer el mundo? Somos vencedores a medida que nosotros pensemos y creamos que Cristo nos ha dado todo, la salvación. Por eso Pablo era muy seguro. Pablo dice a mí, así me maten. Si me matan, para mí la muerte es ganancia, porque Cristo ya me ha hecho salvo. Porque yo estoy convencido de que soy salvo. Por eso él no tenía nada que perder. ¿Tú qué tienes que perder para que el mundo te amenace? Hay gente que le da miedo perder la comodidad. Si tú eres uno de los cristianos que te da miedo perder la comodidad, entonces ya tienes una debilidad por la cual el mundo te puede ganar. Cuando yo no tengo nada que perder, el mundo no tiene con qué amenazarme. Y cuando yo no tengo nada que perder y sobre todo lo tengo todo, el mundo no tiene nada que ofrecerme. Entonces mira dos cosas importantes. Cuando yo considero que nada tengo que perder, el mundo con nada me puede amenazar. Y cuando yo considero que en Cristo lo tengo todo, el mundo nada me puede ofrecer. Nada me puede ofrecer. ¿Qué me puede ofrecer? Yo me pongo a pensar, bueno, ¿y el mundo qué me puede ofrecer? Si yo lo tengo todo con Cristo. ¿Y cuántos de nosotros el mundo empieza a hacernos guiño de ojo, empieza a ofrecernos mejores cosas, y nosotros simplemente, la defensa sería pensar que en Cristo lo tengo todo? Cuando la esposa, el esposo considera que con su pareja lo tiene todo, la vecina, el vecino, cualquiera le puede ofrecer cosas, ¿y qué podría decir ese hombre o esa mujer? ¿Y yo para qué? Si yo con ella o con mi esposo o con mi esposa lo tengo
todo. El mundo empieza a ofrecernos cosas cuando en nosotros ve faltantes. Cuando él ve que en nuestra vida hay faltantes, ¿el mundo qué hace? Nos empieza a ofrecer. Esa es la función de Satanás. Pero cuando yo como cristiano, como hijo de Dios, considero que con Dios lo tengo todo, al diablo lo meto en un problema. Porque entonces el diablo también se pone a pensar como cuando tú ibas a esa fiesta. ¿Qué se pone a pensar el diablo ahora? ¿Y yo qué le ofrezco? ¿Yo qué le puedo ofrecer a Liliana? ¿Yo qué le puedo ofrecer a William? ¿Yo qué le puedo ofrecer a María Camila? Si ellos lo tienen todo. En Cristo lo tiene todo. En el momento en que tú y yo pensemos que con Cristo lo tenemos todo y que nada nos hace falta, por eso es que la palabra que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces el diablo, cuando sabe que tú y yo pensamos de esa manera, pensamos que somos hijos de Dios, que Él es nuestro pastor y que con Él nada nos hace falta, Él nada tiene que ofrecernos. Y por eso no nos conquista absolutamente con nada. Octavo, tener la capacidad de levantar al caído en lugar de destruirlo. Un verdadero vencedor es aquel que es capaz de levantar al que ha caído en lugar de destruirlo. Ahí en el versículo 16, ¿qué dice? Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿qué dice? Estrangúlelo. ¿Qué dice ahí? Pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Cuando uno de los hermanos, cuando un cristiano vencedor, cuando un hijo de Dios ve que su hermano pecó, ¿qué es lo que dice que empieza automáticamente a pedir? Para que Dios le perdone. Pero muchas veces nosotros, cuando no tenemos una vida de vencedor, cuando no somos un verdadero cristiano y vemos que nuestro hermano peca o pecó o va a pecar, nosotros automáticamente nos postramos y hacemos ayuno para que Dios lo libre de ese pecado o para que Dios le perdone. ¿Hacemos eso la mayoría? No. Lo primero que sacamos es ese dedo bien largo. Le sacamos punta. ¿Para qué? ¿Cierto? Para no solo señalar, sino también puyarlo. Porque eso es lo que hacemos nosotros. Cuando vemos que el hermano cayó, pecó o va a pecar, nosotros no nos postramos a orar por él. Lo primero que hacemos es a todo el mundo decirle que pecó. A todo el mundo le decimos que cayó. A todo el mundo le decimos que falló. No para que él se levante, sino para qué. Para acabarlo de destruir. Dice que un verdadero cristiano, un hijo de Dios, un vencedor, es aquel que cuando ve que su hermano peca, ¿qué es lo que hace? Orar para que Dios le perdone, para que Dios lo levante. Eso es ser un verdadero vencedor. Noveno y último punto, está seguro que el maligno no lo puede tocar. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, ¿qué dice? No lo toca. Si yo soy un hijo de Dios, yo estoy convencido de que el diablo no me toca. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que la gran mayoría de los cristianos le tienen más miedo ¿a quién? Al diablo que a Dios. La gran mayoría de los cristianos le temen más al diablo que temerle a Dios. Ya andan más preocupados de que los toque el diablo de que los toque Dios. Dice que si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, debemos estar convencidos de que el maligno no nos toca. Yo no veo entonces por qué muchos cristianos andan preocupados que porque el diablo los ha tocado, porque el diablo los ha cogido, que porque el diablo le atormenta. Si tú y yo estamos seguros de que somos hijos de Dios y Dios está con nosotros, ¿el diablo nos puede tocar? No. El diablo no nos puede tocar. Y hay gente que dice que es consagrada, metida en oración, que ayuna, que está con Dios y vive preocupado que porque el diablo lo atormenta. Entonces yo no sé en qué Dios ha creído y yo no sé quién está a su lado. Porque si está Dios, entonces el diablo no puede estar. El diablo no puede estar donde está Dios. Amén. El diablo no puede estar donde está Dios. Satanás no resiste la presencia de Dios. Y si Dios está en este lugar, el diablo tiene que estar a metros.
porque él no soporta la presencia de Dios. Dice que todo vencedor, todo hijo de Dios debe estar seguro de que el enemigo, el maligno, no lo puede tocar. 10º, ha habido un punto escondido. Saber que el mundo está gobernado por el maligno, pero que Dios nos gobierna a nosotros. Ahí en el versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Yo sé que el mundo está gobernado por Satanás, pero también sé que el que gobierna mi vida es Dios. Y gobernar es aceptar sus normas, sus estatutos. De lo contrario, ¿qué gobierno está? Todo gobierno se caracteriza por tener normas, por tener reglas. En eso se caracterizan los gobiernos. Y dice que el mundo está gobernado por Satanás. Quiere decir que el mundo sigue las normas ¿de quién? De Satanás. Es que Satanás tiene normas. Satanás quiere que la gente sea desorganizada, pero él es organizado. Él tiene normas. Es más, los que allá afuera dicen practicar el satanismo y eso, si a esa persona le dicen que vaya y mate un gato negro a medianoche y allá en el cementerio, ¿qué hace esa gente? Ellos van, porque ellos sí hablan de normas, ellos sí hablan de obediencia, ellos sí son obedientes. Satanás quiere que todos los que a él lo siguen sean obedientes. El que no es obediente es el cristiano. A un satánico le dicen que vaya a medianoche a sacar tierra del cementerio y que saque un hueso de allá, ¿y él qué hace? Él va y lo saca. Al cristiano le dicen que venga a las 7 de la mañana a un devocional, ¿y qué hace? Él se desaparece. Él no saca los huesos de la sábana. Entonces mira que Satanás, él sí hace que su gente sea obediente. Lo malo es que muchos de nosotros decimos ser hijos de Dios, pero no somos obedientes. Nosotros decimos ser hijos de Dios. ¿Y cómo podemos ser victoriosos si nosotros no amamos las normas? El enemigo gobierna el mundo y el mundo sigue al pie de la letra las normas del maligno. Y nosotros, que nos gobierna Dios, ¿qué significa? Que debemos seguir las normas y no verlas como algo gravoso. Si tú le preguntas a una de esas personas que practica ese tipo de magia, para él es algo gravoso tener que ir a medianoche, ir a un cementerio. No, él lo hace con alegría porque piensa que eso le da poder, porque eso lo hace más importante. En cambio, nosotros los cristianos, por eso dice Juan, lo vemos como gravoso. Es que a mí no me gusta esa iglesia porque ahí exigen. Ve las normas como gravoso. ¿Y sabes por qué? Porque le gusta vivir en una vida de mediocridad. Y mientras no tengamos normas, lastimosamente nuestra vida está condenada a ser una vida mediocre, a ser una vida de pobreza y de ruina. Ser un vencedor, entonces, no significa que no tenga problemas. Antes, por lo contrario, un vencedor es aquel que tiene problemas, pero los sabe dominar. El pelear y ganar es lo que nos convierte en vencedores. Alguien no puede ser vencedor si nunca ha peleado. El vencedor es aquel que vence. Y para vencer, ¿qué es lo que tiene que haber? Una confrontación, tiene que haber una pelea. Pelear no solamente con los demás, no pelear solamente con el maligno, sino muchas veces pelear ¿contra quién? Contra nosotros mismos. ¿Quién es el que no te deja levantar? Ni siquiera Satanás. ¿Quién es el que no te deja levantar de la cama para buscar un devocional? Uno mismo, la pereza. San Sábana. Santa Sábana. Santa Cobija. ¿Quién no lo deja levantar? Es que el diablo no me deja, me tenía abrigado, ¿no? Es la que estaba ahí, es tu mujer. No es Satanás, no es el diablo, es la pereza. El pelear y ganar es lo que nos convierte en vencedores. Nunca podremos ser vencedores si no queremos pelear o dar la batalla. Amén. Démosle la gloria a ese Padre maravilloso. Vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a pedirle que Él sea, ama también al que ha sido engendrado por Él.
Todo aquel que cree en Cristo es hijo de Dios. Y si yo creo en Cristo, dijimos en algunas ocasiones, me debo parecer a Él, y Cristo siempre ha sido un vencedor. Y si Cristo es un vencedor, y si Jehová es un vencedor, si yo soy hijo de Jehová y soy hermano de Cristo, vengo entonces de una descendencia de vencedores. Y debo creerme un vencedor. ¿Cómo tener una vida de vencedor? Creyendo en Cristo, aceptando ser hijo de Dios. Todo hijo de Dios es vencedor. Todo hermano de Jesucristo es un vencedor. Segundo, amando a Dios y sus mandamientos. Cuando nosotros amamos las normas, nos convertimos en triunfadores. En la vida, todo está regulado por normas. La vida está compuesta por normas. Las normas nos permiten vivir en orden, y solamente una vida de orden es lo que nos hace ser unos victoriosos. Ahí en el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Entonces ahora sí que el Espíritu de Dios nos hable, nos enseñe esta tarde. Le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan en este momento en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus hogares. Bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Primera de Juan capítulo 5 y nuestro tema de hoy, vida de vencedores. Primera de Juan capítulo 5. Una cosa es vencer en algunas luchas diarias que nosotros tenemos en nuestra vida, y otra cosa es tener una vida de vencedores. Una persona desdichada, infeliz o hasta mediocre en su vida, en cualquier momento puede llegar a tener momentos de victoria, momentos de triunfo, y después seguir otra vez con su vida desdichada, infeliz y mediocre. Una persona con vida de vencedor es aquella que a pesar de la derrota, a pesar del fracaso, siempre mantiene una actitud de victorioso. Una persona que tiene momentos de victoria simplemente es eso, y guardamos sus mandamientos. No solo se trata de amar a Dios. ¿Qué es lo que demuestra que yo ame a Dios? Cuando yo guardo sus mandamientos. ¿Qué es lo que demuestra que un hijo ame a sus padres? Cuando le obedece. Porque muchas veces nosotros decimos amar a nuestros padres, pero no nos gusta obedecer. La palabra dice que una forma de manifestar nuestro amor hacia alguien, en especial a Dios y a nuestros padres, es si le obedecemos, es si guardamos sus mandamientos. Pero guardar los mandamientos no significa simplemente someterse a otra persona. Guardar los mandamientos significa que yo acepto esas normas porque sé que con ellas voy a triunfar. Si tú tienes una empresa y quieres ser un victorioso, quieres ser un vencedor en esa empresa, debes acatar las normas que el Estado y que las normas de contabilidad exigen para que tú puedas salir un victorioso. Cualquier área de nuestra vida en la que nosotros queremos ser vencedores, lo primero que tenemos que aprender es ¿qué entonces? A obedecer. Si tú quieres triunfar, tienes que obedecer. Si tú quieres nunca tener un accidente, siempre él mantenía una actitud de victorioso. Por lo tanto, una persona con una vida de vencedor no es aquel que no fracasa, no es aquel que nunca ha caído, sino aquel que su actitud siempre será de vencedor. A pesar de las derrotas, a pesar de los fracasos, siempre su actitud lo hará ver como un vencedor. Tanto que muchas personas consideran que nunca ha tenido un fracaso, porque siempre lo ven con esa misma actitud. Siempre piensan que él nunca ha sido derrotado. Pero Pablo, ¿qué es lo que dice? Yo podré estar derribado, pero nunca destruido. Siempre con una actitud de victorioso, siempre con una actitud de triunfador. ¿Cómo tener una vida entonces de vencedor? Es lo que vamos a mirar a través de lo que nos enseña Pablo o Juan, ahí en Primera de Juan, capítulo 5. 10 puntos importantes de cómo tener una vida de vencedor. Primero, siendo nacidos de Dios. Para esto es necesario creer en Cristo. Miremos ahí en el versículo 1 de Primera de Juan capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró.
Hay momentos en nuestra vida, todos en algún momento tenemos momentos de triunfo, momentos de victoria, pero igual después seguimos aparentando siendo unos derrotados. Pablo es un ejemplo de ello. Pablo nos enseña cómo ser un hombre victorioso. Una persona que tiene una vida de victoria es aquel que a pesar de sus fracasos, a pesar de sus derrotas, siempre su actitud será de victorioso. Miremos ahí en 2 de Corintios 4:8 y después volvemos a 1 de Juan. Segunda de Corintios 4:8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo era un varón victorioso que él decía, puedo estar derribado, mas no destruido. Me pudieron haber ganado esta batalla, mas no la guerra.